Hay ruidos que solo se escuchan cuando estás completamente solo, y a veces no vienen de este mundo. Bienvenido al canal donde el miedo cobra vida y las historias no siempre terminan bien. Si te atreves a seguir escuchando, deja tu like, suscríbete y prepárate. Lo que voy a contar aquí no es una leyenda urbana ni un cuento que me inventé para asustar a nadie. Es algo que viví con mis propios ojos durante los 6 meses que trabajé en una gasolinera a las afueras de mi ciudad. Sé que mucha gente no me va a creer, y la verdad, ya no me importa. Necesito sacarlo de mi pecho porque desde esa última noche no he podido dormir bien. Las pastillas que me dio el doctor no sirven de nada. Cada vez que cierro los ojos vuelvo a estar ahí, en esa maldita gasolinera, viendo cosas que ninguna persona debería ver jamás. Antes de empezar, quiero que sepan que yo era una persona normal. No creía en fantasmas ni en nada de eso. Me burlaba de mi abuela cuando contaba sus historias de aparecidos. Ahora ya no me burlo de nadie. Ahora sé que hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que están ahí esperando en la oscuridad, y que es mejor no encontrarse con ellas. Si están leyendo esto, les pido que no vayan a buscar ese lugar. No vale la pena. Hay trabajos mejores, hay otros caminos, pero si la necesidad los lleva hasta allá, por favor, renuncien el primer día. No cometan mi error de quedarse. Me llamo Ricardo Morales Vega y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 28 años, aunque después de lo que pasó, siento que tengo como 50. Antes de conseguir el trabajo en la gasolinera estuve 6 meses sin empleo. Había trabajado en un almacén, pero cerraron por la pandemia y de repente me vi sin nada. Los ahorros se acabaron rápido y las deudas empezaron a crecer. Mi esposa Laura estaba embarazada de nuestro primer hijo y yo necesitaba dinero como fuera. Fue mi cuñado Javier quien me habló del trabajo. Dijo que su primo conocía al dueño de una gasolinera que estaba buscando a alguien para el turno de noche. El sueldo no era malo y además pagaban en efectivo cada semana. Yo no hice muchas preguntas. Necesitaba el dinero y punto. Javier me pasó el número del encargado y al día siguiente fui a la entrevista. La gasolinera estaba en el kilómetro 47 de la carretera que va hacia Saltillo. Era un lugar solitario rodeado de puro monte y cerros. Durante el día pasaban algunos carros, pero en la noche la carretera se volvía un desierto. El encargado se llamaba Don Eugenio, un señor ya grande como de 60 años, flaco y con cara de pocos amigos. Me hizo solo 3 preguntas. Si tenía problemas con la ley, si sabía cobrar y dar cambio, y si me daba miedo estar solo en la noche. Le dije que no a las primeras 2 y que para nada a la tercera. Él me miró fijamente por unos segundos como si estuviera tratando de leer algo en mi cara. Luego asintió y me dijo que empezaba el lunes. El turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana. 8 horas que en ese momento me parecieron fáciles. Solo tenía que despachar gasolina, cobrar, mantener limpio y ya. ¿Qué podía salir mal?, pensé. El primer día llegué 15 minutos antes. Don Eugenio estaba esperándome afuera de la tiendita. Me enseñó cómo usar la caja registradora, dónde estaban las llaves de los baños, cómo activar las bombas de gasolina y cosas básicas. Me dijo que si había alguna emergencia lo llamara, pero que tratara de no molestarlo si no era necesario. Luego me dio un teléfono viejo de esos con teclas. Me deseó suerte y se fue en su camioneta. Me quedé solo. La gasolinera tenía 4 bombas de gasolina, una tiendita pequeña con refrigeradores de refrescos y cervezas, un pasillo con frituras y dulces, y un baño para clientes. Atrás había una bodeguita donde guardaban cajas de aceite y anticongelante. Todo estaba iluminado con luces blancas muy brillantes que hacían que afuera se viera todavía más oscuro. Más allá de donde llegaba la luz, solo había negrura y los ruidos del monte. Las primeras horas fueron tranquilas. Llegaron como 5 clientes. Un señor en un tráiler que cargó diésel y se fue rápido. Una pareja joven que compró frituras y refrescos. Un taxi que solo puso 200 pesos de Magna. Todos entraban y salían rápido como si tuvieran prisa de irse de ahí. Eso me pareció raro, pero no le di importancia. Como a la 1 de la mañana dejó de llegar gente. Me senté detrás del mostrador con el teléfono viendo videos para no aburrirme. Afuera solo se escuchaba el viento, y a veces algún carro que pasaba de largo sin parar. El silencio era tan pesado que hasta me dolían los oídos.
Nunca había estado en un lugar tan callado. Fue como a las 2:30 cuando escuché el primer ruido extraño. Venía de atrás, del lado de la bodega, un golpe seco como si algo hubiera caído. Me levanté y fui a revisar. Abrí la puerta de la bodega y prendí la luz. Todo estaba en su lugar, las cajas bien acomodadas, las herramientas colgadas en la pared. Nada fuera de lugar. Pensé que tal vez había sido un animal o que algo se cayó solo. Cerré y regresé al mostrador, pero el ruido volvió. Esta vez más fuerte. Pum, pum, pum. 3 golpes seguidos como si alguien estuviera tocando la pared desde adentro. Se me erizó la piel. Agarré una llave inglesa que había en un cajón y fui de nuevo a la bodega. Abrí la puerta de golpe esperando encontrar a alguien ahí, pero otra vez no había nada. Las cajas seguían en su lugar. La pared estaba normal. Salí de la bodega y le di la vuelta al edificio con la llave en la mano. Revisé todo alrededor. No había nadie, solo monte y oscuridad. El viento movía las ramas de los árboles haciendo sombras raras en el piso. Empecé a sentirme tonto. Seguro eran solo los nervios del primer día. Volví adentro y traté de calmarme. Me serví un café del termo que había llevado y me quedé parado junto a la ventana viendo la carretera vacía. Los minutos pasaban lentos como si el tiempo se hubiera hecho más pesado. Cada vez que miraba el reloj, apenas habían pasado 5 minutos, aunque a mí me parecía que había sido media hora. Como a las 3:15 llegó una camioneta blanca. Era una pick-up vieja toda golpeada. Se estacionó junto a una bomba, pero nadie se bajó. Me quedé esperando. Pasó 1 minuto, 2 minutos. Nada. La camioneta estaba ahí con el motor apagado, pero no se abría ninguna puerta. Me asomé por la ventana tratando de ver quién iba adentro, pero los vidrios estaban oscuros. Salí de la tienda y caminé hacia la camioneta. Cuando llegué al lado del conductor toqué el vidrio con los nudillos. No hubo respuesta. Toqué más fuerte. Nada. Me agaché para ver mejor, pero el vidrio estaba tan polarizado que no se veía nada adentro. Solo mi reflejo viéndome a mí mismo con cara de confundido. Rodeé la camioneta completa. Las 4 puertas estaban cerradas. No había nadie adentro. La camioneta estaba completamente vacía, pero yo la había visto llegar. Había escuchado el motor. La había visto estacionarse. No había manera de que alguien se bajara sin que yo lo viera, porque había estado viendo por la ventana todo el tiempo. Me alejé de la camioneta sintiendo un frío raro en la espalda. Algo no estaba bien. Volví a la tienda caminando rápido y me metí. Desde adentro seguí vigilando la camioneta. Pasaron como 20 minutos y de repente las luces se prendieron solas. El motor arrancó. La camioneta dio reversa y se fue por la carretera hasta que las luces rojas desaparecieron en la oscuridad. Mis manos temblaban. Agarré el teléfono que me había dado don Eugenio pensando en llamarlo, pero ¿qué le iba a decir? Que una camioneta vacía había llegado sola y se había ido sola. Iba a pensar que estaba loco o drogado. Mejor me quedé callado. Guardé el teléfono en mi bolsillo y traté de concentrarme en otras cosas. Acomodé los dulces en el exhibidor como 5 veces, aunque ya estaban bien acomodados. Limpié el mostrador. Barrí el piso. Cualquier cosa para mantenerme ocupado y no pensar en la camioneta blanca. Pero no podía quitármela de la cabeza. Cada vez que miraba hacia afuera medio esperaba verla ahí estacionada otra vez. Como a las 4:30 amaneció un poco. El cielo empezó a ponerse de un color azul oscuro, y ya se podían ver mejor las cosas alrededor. Los cerros a lo lejos, los árboles secos junto a la carretera. Me sentí un poco mejor con algo de luz, aunque todavía faltaban como 2 horas y media para que terminara mi turno. Llegó un señor en un carro viejo que pidió 300 pesos de Magna. Mientras le despachaba, yo quería preguntarle si había visto algo raro en la carretera, pero me dio pena. Pagó y se fue sin decir más que gracias. Luego llegó una señora en un taxi que compró cigarros y un refresco. También se fue rápido. Cuando estaba por dar las 6 de la mañana empezaron a llegar más carros. Gente que iba a trabajar o a dejar a sus hijos a la escuela. La gasolinera se puso un poco más movida, y eso me gustó.
Me hacía sentir menos solo. A las 7 en punto llegó don Eugenio con otro señor que se llamaba Mario y que tenía el turno del día. Don Eugenio me preguntó cómo me había ido. Le dije que bien, que todo tranquilo. No le mencioné nada de los ruidos ni de la camioneta. No quería que pensara que no servía para el trabajo. Me pagó los primeros días por adelantado y me dijo que nos veíamos el martes en la noche. Los lunes no abríamos de noche porque casi no llegaba gente. Llegué a mi casa como a las 8 de la mañana. Laura ya estaba despierta preparando el desayuno. Me preguntó cómo me había ido y le dije que bien, que era un trabajo fácil. Desayunamos juntos y luego me fui a dormir. Pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía la camioneta blanca estacionada frente a la gasolinera con sus vidrios oscuros. Veía mi reflejo en el vidrio mirándome con cara de miedo. Me levanté como a las 2 de la tarde después de apenas dormir 3 horas. Me sentía cansado y con dolor de cabeza. Laura me dijo que me veía pálido y me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, que solo era el cambio de horario. Pasé el resto del día en la casa viendo televisión sin prestar atención y pensando si debía renunciar. Pero necesitaba el dinero. Laura ya tenía 6 meses de embarazo y teníamos que comprar un montón de cosas para el bebé. La cuna, la carreola, pañales, ropa. Además debíamos 2 meses de renta y el dueño del departamento ya nos había dicho que si no pagábamos nos iba a sacar. No podía darme el lujo de renunciar por un susto tonto. El martes en la noche volví a la gasolinera. Don Eugenio ya se estaba yendo cuando llegué. Me saludó con la mano desde su camioneta y se fue. Entré a la tienda y me preparé para otras 8 horas. Esta vez llevé más café y unos sándwiches que Laura me había preparado. También llevé unos audífonos para escuchar música y hacer el tiempo más llevadero. Las primeras horas fueron iguales que el primer día. Llegaron algunos clientes. Despaché gasolina, cobré, todo normal. Pero yo estaba tenso esperando que pasara algo raro. Cada ruido me hacía brincar. Cada carro que pasaba de largo lo seguía con la mirada, hasta que desaparecía. Como a las 12:30 llegó un carro negro. Se estacionó y se bajó un hombre alto vestido con traje. Eso ya me pareció raro, porque ¿quién anda en traje a esa hora y en ese lugar? El hombre entró a la tienda y caminó directo hacia los refrigeradores del fondo. Se quedó parado ahí sin moverse viendo las bebidas. Le pregunté si necesitaba ayuda. No contestó. Seguía parado viendo los refrigeradores con las manos en los bolsillos. Pasó como 1 minuto y yo empecé a ponerme nervioso. Le volví a preguntar si se le ofrecía algo. Nada. El hombre no volteaba ni se movía. Era como si fuera una estatua. Me acerqué un poco más y le toqué el hombro. En ese momento el hombre volteó. Su cara estaba completamente en blanco. No tenía ojos, ni nariz, ni boca. Solo piel lisa como un maniquí. Grité y me eché para atrás tropezándome con una caja de refrescos. Caí al suelo, y cuando levanté la mirada el hombre ya no estaba. El refrigerador estaba cerrado. La tienda estaba vacía. Salí corriendo hacia la puerta y miré afuera. El carro negro seguía estacionado con las luces prendidas. Pero no había nadie adentro. Me quedé ahí parado sin saber qué hacer. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Las manos me sudaban. Sentía que me iba a desmayar. Volví adentro y cerré la puerta con seguro, aunque sabía que eso no iba a servir de nada. Si algo podía aparecer y desaparecer así, una puerta cerrada, no lo iba a detener. Me senté en el piso detrás del mostrador abrazando mis rodillas tratando de calmarme. Respiraba rápido y sentía que me faltaba el aire. Pasaron como 10 minutos hasta que pude levantarme. Miré por la ventana y el carro negro ya no estaba. Se había ido sin que yo escuchara nada, sin ruido de motor ni nada. Agarré el teléfono de don Eugenio con las manos temblorosas. Esta vez sí lo iba a llamar. No me importaba que pensara que estaba loco. Necesitaba hablar con alguien. Marqué el número. Sonó como 6 veces hasta que contestó con voz de dormido y enojado. Le dije que había pasado algo muy raro. Me preguntó qué. Le conté lo del hombre sin cara. Hubo un silencio largo del otro lado. Luego don Eugenio suspiró y me dijo que eso pasaba a veces. Que no me preocupara. Que solo no les hiciera caso a las cosas raras y ya.
Le pregunté a qué se refería con que pasaba a veces. Me dijo que ese lugar tenía problemas desde hace años, que por eso nadie duraba mucho en el turno de noche, que todos renunciaban después de unas semanas. Le pregunté por qué no me había dicho nada antes y me respondió que porque nadie aceptaba el trabajo si les decía la verdad. Me dio un consejo: mantenerme adentro de la tienda, no salir si no era necesario y no mirar mucho tiempo hacia la oscuridad porque a veces la oscuridad te devuelve la mirada. Colgó sin decir más. Me quedé ahí parado con el teléfono en la mano sintiendo que había cometido un error enorme al aceptar ese trabajo. Pero ya era muy tarde para arrepentirme. Ya estaba ahí, ya había visto cosas que no podía explicar. Y todavía faltaban como 5 horas para que amaneciera. Me forcé a seguir trabajando. Llegaron 2 clientes más antes de las 2 de la mañana. Una señora en un carro rojo que cargó gasolina y un muchacho en moto que compró un refresco. Los 2 se veían normales. Los 2 se fueron rápido. Después de eso, la gasolinera quedó vacía otra vez. A las 3 de la mañana empecé a escuchar pasos afuera, pasos lentos como de alguien arrastrando los pies. Venían del lado donde estaban los baños. Me asomé por la ventana pero no vi a nadie. Los pasos seguían, cada vez más cerca. Llegaban hasta la puerta de la tienda y luego se detenían. Yo contenía la respiración esperando que la puerta se abriera pero no pasaba nada. Después de unos segundos los pasos se alejaban y todo quedaba en silencio otra vez. Esto pasó como 4 veces. Los pasos llegaban hasta la puerta y se iban. Llegaban y se iban. Era como si alguien estuviera jugando conmigo, como si quisiera asustarme pero sin entrar. Cada vez que pasaba yo apretaba los puños y cerraba los ojos tratando de no gritar. Como a las 4:20 la puerta se abrió sola. No había nadie afuera, pero la puerta se abrió despacio haciendo ese sonido de campana que tenía. Yo estaba paralizado detrás del mostrador viendo cómo la puerta se abría completamente y luego se quedaba así. El aire frío de afuera entraba a la tienda trayendo un olor raro como a tierra mojada y algo podrido. Me obligué a moverme. Caminé hacia la puerta con las piernas temblando. Cuando llegué la empujé para cerrarla, pero sentí resistencia como si alguien del otro lado estuviera sosteniéndola. Empujé más fuerte y la puerta se cerró de golpe. Puse el seguro y retrocedí rápido. Desde afuera empezaron a golpear el vidrio. Pum, pum, pum. Golpes fuertes que hacían vibrar toda la ventana. Pero no había nadie. Solo la oscuridad y esos golpes que no paraban. Me tapé los oídos y me agaché detrás del mostrador. Los golpes duraron como 5 minutos que se sintieron eternos. Luego pararon de repente y todo quedó en silencio. Cuando me atreví a asomarme otra vez ya estaba amaneciendo un poco. El cielo tenía ese color gris de antes de que salga el sol. Me sentía exhausto como si no hubiera dormido en días. Cada músculo de mi cuerpo me dolía de la tensión. Revisé el reloj. Faltaban 2 horas. Solo 2 horas más y podría irme. Pero las cosas empeoraron. A las 5:15 escuché la voz de una niña cantando. Venía de los baños. Una canción de cuna que mi abuela me cantaba cuando era chico. La voz era dulce, pero había algo mal en ella. Algo que hacía que se me pusiera la piel de gallina. La canción se repetía una y otra vez sin parar. No quería ir a revisar, pero la voz no se callaba. Me estaba volviendo loco escucharla. Agarré una linterna que había en el cajón y caminé hacia los baños. Mientras más me acercaba, más fuerte se escuchaba la canción. Llegué a la puerta del baño de mujeres y la empujé despacio. La puerta chirrió al abrirse. El baño estaba oscuro. Prendí la linterna y alumbré adentro. No había nadie, pero la voz seguía cantando. Venía del último gabinete. La puerta estaba cerrada. Me acerqué con pasos lentos sintiendo que iba a vomitar del miedo. Llegué frente a la puerta y toqué con los nudillos. La canción se detuvo. Esperé. No pasó nada. Agarré la manija y abrí la puerta de golpe. El gabinete estaba vacío. Solo el excusado y las paredes blancas con manchas de humedad. Pero en la pared del fondo había algo escrito con lo que parecía sangre seca. Decía: no deberías estar aquí. Salí corriendo del baño.
Ya no me importaba nada. Iba a esperar afuera en mi carro aunque hiciera frío. No iba a quedarme un minuto más adentro de ese lugar. Pero cuando llegué a la puerta principal vi algo que me heló la sangre. Afuera había gente, como 20 personas paradas en círculo alrededor de la gasolinera. Todos vestidos con ropa vieja y sucia. Todos completamente quietos mirando hacia la tienda. Mirándome a mí. Sus caras estaban pálidas y sus ojos vacíos como si no hubiera nada adentro. Como si fueran cascarones vacíos de personas que alguna vez estuvieron vivas. No me moví. Ellos tampoco. Nos quedamos así por no sé cuánto tiempo. Yo adentro y ellos afuera. El vidrio era lo único que nos separaba. Podía ver cómo sus bocas se movían lentamente como si estuvieran hablando, pero no se escuchaba nada. Todos decían lo mismo. Podía leer sus labios, una y otra vez, la misma frase. Quédate con nosotros. Empecé a rezar aunque no era religioso. Recé todas las oraciones que me sabía de cuando iba a la iglesia con mi abuela de niño. El Padre Nuestro, el Ave María, cualquier cosa. Las lágrimas me corrían por la cara. Quería irme a mi casa. Quería abrazar a Laura. Quería no haber aceptado nunca ese trabajo maldito. Las personas de afuera empezaron a acercarse. Caminaban lento arrastrando los pies. Sus manos tocaban el vidrio dejando marcas oscuras. Más y más manos presionaban contra la ventana. El vidrio empezó a hacer ruidos como si fuera a romperse. Yo retrocedí hasta quedar pegado contra la pared del fondo, sin poder mover los ojos de esas caras muertas que me miraban. Entonces escuché el motor de una camioneta. Los faros iluminaron la gasolinera. Era don Eugenio. Había llegado temprano. Las personas de afuera voltearon a verlo y luego simplemente desaparecieron. Se desvanecieron como humo. En un segundo estaban ahí, y al siguiente ya no había nadie. Don Eugenio entró a la tienda y me encontró tirado en el piso temblando. Me ayudó a levantarme. No me preguntó nada, solo me dijo que me fuera a casa, que me tomara unos días si los necesitaba. Pero yo sabía que no iba a volver. Nunca más. Le dije que renunciaba. Asintió como si ya lo supiera. Me pagó lo que me debía de esa noche y me fui en mi carro manejando lo más rápido que pude. No miré por el espejo retrovisor. No quería ver si algo me seguía. Llegué a casa y abracé a Laura sin soltarla. Ella se asustó al verme. Dijo que parecía que había visto un fantasma. Le dije que estaba enfermo, que había renunciado al trabajo, que íbamos a encontrar otra manera de conseguir dinero. Ella me dijo que estaba bien, que lo importante era que estuviera bien yo. Pero no estoy bien. Han pasado 3 meses desde esa noche. Conseguí otro trabajo en una tienda de autoservicio en el turno de la tarde. El sueldo es menos, pero al menos no trabajo de noche. Ya nació mi hijo. Se llama Mateo y es hermoso. Debería estar feliz, pero no puedo, porque las cosas no terminaron esa noche en la gasolinera. Hace 2 semanas empecé a ver a una de esas personas en la calle. Es un hombre con traje gris y cara pálida. Siempre está lejos pero mirándome. Lo veo cuando salgo de trabajar. Lo veo cuando voy al supermercado. Lo veo desde la ventana de mi departamento parado en la esquina. Siempre ahí. Siempre mirando. Anoche escuché pasos en el pasillo afuera de mi puerta. Pasos lentos que se detienen frente a mi departamento. Laura no los escucha. Dice que son los vecinos. Pero yo sé que no son los vecinos. Yo sé que son. Esta mañana encontré algo escrito en el espejo del baño con el vapor. Las mismas palabras que vi en la pared de aquel baño. No deberías estar aquí. Creo que me equivoqué. Creo que no se trataba solo de ese lugar. Creo que algo me siguió desde allá. Algo que ahora sabe dónde vivo. Algo que no va a dejarme en paz nunca. Cada noche el círculo se cierra más. Cada noche escucho más voces. Cada noche veo más sombras moviéndose en mi cuarto cuando apago las luces. Laura duerme tranquila junto a mí sin saber nada. El bebé llora mucho en las noches como si él sí pudiera verlos. Sé que pronto van a venir por mí. Sé que una de estas noches voy a despertar y van a estar ahí parados alrededor de mi cama. Esas mismas caras muertas. Esas mismas bocas repitiendo la misma frase una y otra vez. Quédate con nosotros. Y lo peor es que ya no sé si voy a poder negarme, porque cada día me siento más cansado.
Cada día mi reflejo en el espejo se ve más pálido. Cada día me parezco más a ellos. A veces pienso que tal vez nunca salí de esa gasolinera, que tal vez sigo ahí atrapado y todo esto es solo un sueño. Un último pensamiento antes de convertirme en una de esas cosas que esperan en la oscuridad. Si están leyendo esto es porque alguien encontró mi teléfono. Por favor, no vayan a buscarme. No vayan a esa gasolinera del kilómetro 47. Y si alguna vez están manejando de noche y ven un lugar iluminado en medio de la nada con gente parada afuera mirando hacia la carretera, no paren. Sigan manejando. No miren atrás, porque algunos lugares no son para los vivos. Y algunos trabajos tienen un precio que es mucho más alto que cualquier sueldo. Yo pagué ese precio. Y ahora ellos vienen a cobrar. A veces pienso que hay lugares en este mundo que guardan secretos que jamás deberían salir a la luz. Lugares donde el dolor y el sufrimiento se acumulan como capas de pintura vieja, creando una atmósfera que te hiela la sangre, sin que sepas por qué. Los hospitales son así. Por más que los limpien, por más que cambien las sábanas y desinfecten los pisos, siempre queda algo que no se puede lavar. Mi nombre es Carlos Mendoza Herrera. Tengo 32 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como técnico en sistemas, y nunca había creído en cosas raras hasta que me tocó vivir lo que les voy a contar. Esto pasó hace apenas 3 meses, pero siento como si hubieran sido años. Algunas noches todavía despierto sudando frío, recordando cada detalle de esos 5 días que cambiaron mi vida para siempre. Todo comenzó cuando mi madre, doña Carmen, se sintió mal un martes por la noche. Tenía 68 años y siempre había sido una mujer fuerte, pero esa noche algo era diferente. Se quejaba de un dolor en el pecho que no se le quitaba y tenía problemas para respirar. La llevé de urgencia al Hospital San Rafael, un lugar viejo en el centro de la ciudad que había estado funcionando desde los años 50. Desde el momento en que entramos algo me pareció extraño. No era solo el olor a desinfectante mezclado con algo más, algo dulce y desagradable que no podía identificar. Era la forma en que las enfermeras nos miraban, como si supieran algo que nosotros no sabíamos. Sus sonrisas eran demasiado amplias, demasiado forzadas, y había algo en sus ojos que me ponía nervioso. La enfermera que nos atendió en recepción se llamaba Elena. Era una mujer de unos 40 años, delgada, con el cabello negro recogido en un moño perfecto. Cuando sonreía, mostraba demasiados dientes y sus manos eran increíblemente frías cuando tocó el brazo de mi madre para tomarle la presión. Lo recuerdo perfectamente porque mi madre se estremeció cuando Elena la tocó, y eso no era normal en ella. «No se preocupe, señor Mendoza», me dijo Elena con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Su mamá está en muy buenas manos. Aquí cuidamos muy bien a nuestros pacientes». La forma en que dijo «muy bien» me dio escalofríos. Había algo en su tono que no me gustaba nada, pero en ese momento estaba demasiado preocupado por mi madre como para prestarle mucha atención. Decidieron internar a mi madre para hacerle estudios. La llevaron al 3er piso, al área de cardiología. El elevador era viejo y hacía ruidos raros cuando subía. Elena nos acompañó, y durante todo el trayecto no dejó de hablar sobre lo especial que era el hospital, sobre cómo llevaban décadas cuidando a los pacientes de la ciudad. «Este hospital tiene historia», decía mientras el elevador subía lentamente. «Hemos visto de todo aquí, casos muy interesantes, muy únicos». El cuarto donde pusieron a mi madre era pequeño y estaba al final del pasillo. Tenía 2 camas, pero la otra estaba vacía. Las paredes eran de un color verde pálido que se veía amarillento bajo la luz fluorescente. Había una ventana que daba al estacionamiento, pero las cortinas estaban cerradas y Elena insistió en que era mejor mantenerlas así. «La luz del día a veces molesta a los pacientes», explicó mientras ayudaba a mi madre a acostarse. «Aquí está más tranquila, más protegida». Esa primera noche decidí quedarme en el hospital. Me dieron una silla incómoda junto a la cama de mi madre, pero no me importaba. Quería estar cerca de ella, asegurarme de que estuviera bien.
Lo que no sabía era que esa decisión me haría testigo de cosas que jamás creí posibles. Alrededor de las 11 de la noche, cuando ya no había visitas y los pasillos estaban casi vacíos, comencé a notar cosas extrañas. Primero fueron los sonidos. Pasos que se acercaban y se alejaban por el pasillo, pero cuando miraba por la ventanilla de la puerta, no veía a nadie. Al principio pensé que eran las enfermeras haciendo sus rondas, pero los pasos eran diferentes, más lentos, más pesados, como si quien caminara estuviera arrastrando algo. Mi madre dormía profundamente por los medicamentos que le habían dado, pero yo no podía cerrar los ojos. Había algo en ese lugar que me mantenía alerta, como si mi cuerpo supiera que algo no estaba bien. La temperatura del cuarto parecía cambiar sin razón. A veces hacía mucho frío, tanto que podía ver mi propio aliento, y otras veces el aire se volvía pesado y caliente, como si alguien hubiera prendido la calefacción al máximo. Cerca de la medianoche, escuché voces en el pasillo. Eran las enfermeras, pero hablaban de una manera extraña, en susurros que sonaban más como cantos. No podía entender las palabras, pero había algo hipnótico en esos sonidos que me daba mucho miedo. Me levanté despacio y me acerqué a la puerta para tratar de escuchar mejor. Elena estaba ahí, junto con otras 2 enfermeras que no había visto antes. Las 3 vestían el uniforme blanco tradicional, pero algo en ellas se veía diferente. Sus movimientos eran demasiado sincronizados, como si fueran una sola persona controlando 3 cuerpos. Y esos susurros sonaban como si estuvieran recitando algo, como una oración o un hechizo. Cuando Elena volteó hacia la puerta, juro que por un momento sus ojos brillaron en la oscuridad del pasillo. No era el reflejo normal de la luz, sino algo más intenso, más animal. Me alejé de la ventanilla rápidamente y regresé junto a mi madre, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a despertarla. Los susurros continuaron durante varios minutos más, y luego todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que resultaba más aterrador que cualquier ruido. En los hospitales siempre hay sonidos, máquinas funcionando, gente caminando, conversaciones lejanas. Pero esa noche, después de los susurros, el silencio era total, como si el mundo entero se hubiera detenido. Al día siguiente, mi madre amaneció más débil. Los doctores dijeron que era normal, que los estudios la habían cansado, pero yo sabía que algo más estaba pasando. Cuando la miraba a los ojos, era como si una parte de ella no estuviera ahí, como si algo la estuviera consumiendo desde adentro. Elena apareció temprano en la mañana con una sonrisa aún más amplia que el día anterior. Traía el desayuno de mi madre en una bandeja metálica que brillaba demasiado bajo las luces fluorescentes. La comida se veía normal: avena, jugo de naranja, pan tostado, pero había un olor extraño, dulce y amargo al mismo tiempo, que me recordó al olor que había percibido la noche anterior en el pasillo. ¿Cómo amaneció nuestra paciente especial?, preguntó Elena mientras acomodaba la bandeja en la mesa junto a la cama. Sus manos seguían siendo increíblemente frías, y cuando tocó la frente de mi madre, pude ver cómo se estremecía. Ha estado un poco inquieta, le respondí observando cada uno de sus movimientos. Se despertó varias veces durante la noche. Elena me miró con esos ojos que no parpadeaban lo suficiente. Es completamente normal, señor Mendoza. Los primeros días siempre son de adaptación. Su mamá se va a acostumbrar muy pronto a estar aquí con nosotras. La forma en que dijo acostumbrar me puso la piel de gallina. Sonaba como si mi madre fuera a quedarse ahí para siempre. Durante el día vinieron varios doctores a ver a mi madre. Todos parecían normales, profesionales, pero había algo en la manera en que hablaban con Elena que no me gustaba. Se comunicaban con miradas, con gestos sutiles, como si compartieran secretos que yo no debía conocer. Y cada vez que salían del cuarto, mi madre quedaba un poco más pálida, un poco más perdida. Los resultados de los estudios están saliendo muy interesantes, me dijo el doctor Ramírez, un hombre mayor con barba gris y anteojos gruesos. Su madre tiene una condición muy particular. Vamos a necesitar mantenerla aquí un poco más de tiempo para observarla mejor. Cuando le pregunté qué tipo de condición,
Se limitó a sonreír de la misma manera que Elena. Nada de qué preocuparse. Estamos aprendiendo mucho de su caso. Esa segunda noche decidí quedarme despierto completamente. Algo me decía que tenía que estar alerta, que tenía que proteger a mi madre de lo que fuera que estaba pasando en ese lugar. Me senté en la silla junto a su cama y me quedé viendo la puerta, esperando. No tuve que esperar mucho. Alrededor de las 11:30, comenzaron los sonidos otra vez. Pero esta vez no eran solo pasos. Eran como arrastrarse, como si alguien estuviera moviéndose por el piso del pasillo sin levantar los pies. Y había voces, muchas voces susurrando al mismo tiempo, creando un murmullo constante que parecía venir de las paredes mismas. Mi madre comenzó a moverse inquieta en la cama. Sus ojos seguían cerrados, pero movía la cabeza de un lado a otro y susurraba cosas que no podía entender. Era como si estuviera teniendo una conversación con alguien, pero no había nadie más en el cuarto. De repente, la temperatura bajó tanto que pude ver mi aliento. La ventana se empañó completamente, y en el vidrio empezaron a aparecer formas, como si alguien estuviera escribiendo desde afuera. Pero estábamos en el tercer piso. No había manera de que alguien pudiera llegar hasta ahí. Me levanté para acercarme a la ventana, pero antes de que pudiera llegar se abrió la puerta del cuarto. Elena entró, pero no era la misma Elena del día. Esta Elena se movía diferente, más fluida, como si flotara en lugar de caminar. Su uniforme blanco brillaba con una luz propia y sus ojos eran completamente negros. «Es hora de la revisión nocturna», dijo, pero su voz sonaba como si viniera de muy lejos, como un eco. «Su mamá nos está esperando». Se acercó a la cama de mi madre y puso esas manos heladas sobre su frente. Mi madre dejó de moverse inmediatamente, como si Elena hubiera presionado un interruptor. Pero lo más aterrador fue lo que pasó después. Mi madre abrió los ojos, pero no me miró a mí. Miró directamente a Elena, y en sus ojos había algo que jamás había visto antes. No era miedo, no era confusión, era reconocimiento, como si conociera a Elena desde hacía mucho tiempo. «Ya es hora», susurró mi madre con una voz que no era la suya. Era más joven, más clara, pero también más fría. Elena sonrió, mostrando dientes que parecían demasiado afilados bajo la luz artificial del cuarto. «Sí, Carmen, ya es hora. Hemos estado esperando tanto tiempo». Traté de levantarme, de acercarme a mi madre, pero descubrí que no podía moverme. Era como si mis pies estuvieran pegados al piso, como si algo invisible me estuviera sosteniendo en esa silla. Podía hablar, podía mover los brazos, pero no podía levantarme. «¿Qué le están haciendo?», logré preguntar, aunque mi voz sonaba extraña en mis propios oídos. Elena volteó hacia mí, y cuando lo hizo, pude ver que no tenía sombra. La luz del cuarto creaba sombras de todo, de la cama, de las máquinas, de mí mismo. Pero Elena no tenía sombra. «No le estamos haciendo nada malo, Carlos», dijo usando mi nombre aunque yo nunca se lo había dicho. «Simplemente estamos ayudándola a recordar quién es realmente. Tu madre ha estado aquí antes, hace muchos años. Era una niña entonces, pero nunca se fue completamente». Las palabras no tenían sentido, pero algo dentro de mí sabía que era verdad. Mi madre nunca me había hablado mucho de su infancia, y cuando le preguntaba sobre sus primeros años, siempre cambiaba el tema o decía que no recordaba bien. «Ella era una de nuestras favoritas», continuó Elena mientras pasaba los dedos por el cabello de mi madre. «Tan joven, tan llena de vida. Nos costó mucho trabajo dejarla ir cuando sus padres se la llevaron, pero sabíamos que algún día regresaría. Siempre regresan». Mi madre se incorporó en la cama lentamente, como si fuera una marioneta siendo levantada por hilos invisibles. Sus movimientos no eran naturales, eran demasiado perfectos, demasiado controlados. Cuando me miró, sus ojos ya no eran los ojos cálidos y amorosos que había conocido toda mi vida. Eran fríos, distantes, como los de Elena. «Mijo», me dijo con esa voz que no era suya, «no tengas miedo. Pronto vas a entender todo. Pronto vas a ser parte de nuestra familia también».
Finalmente pude moverme cuando Elena se alejó de la cama. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta, pero cuando traté de abrirla, estaba cerrada con llave. El picaporte no se movía, como si estuviera soldado al marco. Golpeé la puerta con los puños, grité pidiendo ayuda, pero sabía que nadie vendría. Era como si el cuarto estuviera aislado del resto del mundo. Cuando me volteé, mi madre ya no estaba en la cama. Había desaparecido junto con Elena. El cuarto estaba completamente vacío, pero podía sentir que no estaba solo. Había algo ahí conmigo. Algo que no podía ver, pero que podía sentir respirando en mi cuello. ¿Dónde está mi madre?, grité al aire. ¿Qué le hicieron? La respuesta vino en forma de risas. Risas de niños que parecían venir de las paredes, del techo, del piso. Risas alegres pero terriblemente equivocadas, como si los niños que se reían estuvieran celebrando algo horrible. De repente, las luces del cuarto se apagaron. La oscuridad era completa, tan densa que no podía ver mi propia mano frente a mi cara, pero podía escuchar cosas moviéndose alrededor mío. Pasos suaves, susurros, el sonido de ropa arrastrándose por el piso. Cuando las luces se encendieron otra vez, no estaba en el mismo cuarto. Las paredes ahora eran de un color diferente, más viejo, como si hubiera viajado en el tiempo. La cama era distinta también, más antigua, con barrotes de metal oxidado. Y en esa cama había una niña de unos 8 años, con el cabello negro y los ojos más tristes que había visto en mi vida. Vestía una bata de hospital que se veía de los años 50, toda amarillenta y desgastada. Cuando me vio, sonrió, pero era una sonrisa llena de dolor. «Hola, Carlos», me dijo con una voz pequeña y dulce. «Yo soy Carmen, tu mamá, pero de cuando era niña». No podía creer lo que estaba viendo, pero algo dentro de mí sabía que era verdad. Esa niña tenía los mismos ojos que mi madre, la misma forma de inclinar la cabeza cuando hablaba. «¿Qué pasó aquí?», le pregunté acercándome despacio a la cama. La niña suspiró, como si llevara años esperando que alguien le hiciera esa pregunta. «Mis papás me trajeron porque tenía mucha fiebre. Era el año 1963. Las enfermeras eran muy amables al principio, pero después se pusieron diferentes». Se sentó en la cama y abrazó sus rodillas. Había otros niños aquí también, muchos niños, todos con diferentes enfermedades, pero al final todos acabábamos igual. Las enfermeras decían que nos iban a curar, que nos iban a hacer sentir mejor para siempre. «¿Qué te hicieron?», pregunté, aunque tenía miedo de escuchar la respuesta. «Nos dieron medicina especial, medicina que nos hacía dormir durante días, y cuando despertábamos ya no éramos los mismos. Parte de nosotros se quedaba aquí, en el hospital, para siempre. La otra parte regresaba con nuestras familias, pero nunca completa». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. «¿Por eso mi madre nunca hablaba de su infancia?». La niña asintió. No podía recordar bien porque la parte de ella que recordaba se quedó aquí, y ahora que regresó, las dos partes se van a juntar otra vez. Pero cuando eso pase, ya no va a poder irse. «¿Dónde está ahora?», pregunté desesperado. «En el sótano. Ahí es donde hacen la ceremonia. Ahí es donde convierten a los pacientes en parte del hospital para siempre». De repente, el cuarto comenzó a cambiar otra vez. Las paredes se desvanecían como humo, y yo caía sin parar por un túnel oscuro lleno de voces que gritaban y lloraban. Eran las voces de todos los pacientes que habían pasado por ese hospital a lo largo de los años. Niños, adultos, ancianos, todos atrapados en ese lugar horrible. Aterricé en el sótano del hospital. Era un lugar frío y húmedo, con tuberías viejas colgando del techo y charcos de agua en el piso. Las paredes estaban cubiertas de moho y había un olor a medicina vieja y algo más. Algo que prefiero no recordar. En el centro del sótano había una mesa de metal, como las que usan en las morgues. Y en esa mesa estaba mi madre, rodeada por Elena y al menos 20 enfermeras más. Todas vestían uniformes blancos antiguos, y todas tenían esa misma sonrisa terrible. Mi madre estaba despierta pero no se movía. Sus ojos miraban al techo,
y había una expresión de paz en su rostro que me asustó más que si hubiera estado gritando de dolor. «Ah, Carlos», dijo Elena sin voltear a verme. «Llegaste justo a tiempo para ver la reunión. Tu madre va a ser completa otra vez». Las enfermeras comenzaron a cantar en un idioma que no reconocí. Sus voces se entrelazaban creando una melodía hipnotizante que me hacía sentir mareado. La temperatura del sótano bajó hasta que pude ver mi aliento, y las sombras en las paredes comenzaron a moverse como si estuvieran vivas. «No pueden hacer esto», grité tratando de acercarme a la mesa. «Ella no les pertenece». Elena finalmente se volteó hacia mí, y cuando lo hizo pude ver su verdadera forma. Ya no se veía como una enfermera normal. Su piel era gris y traslúcida, sus ojos eran pozos negros sin fondo, y su boca se abría demasiado, mostrando filas de dientes puntiagudos. «Todos nos pertenecen, Carlos», dijo con una voz que sonaba como el viento pasando por una tumba. «Todos los que han estado en este hospital son nuestros. Tu madre solo está regresando a casa». Las otras enfermeras rodearon la mesa y pusieron sus manos sobre mi madre. Cuando la tocaron, pude ver como una luz dorada salía del cuerpo de mi madre y se elevaba hacia el techo. Era hermosa pero terriblemente triste, como si fuera todo lo bueno que había en ella siendo arrancado de su cuerpo. «Déjenla en paz», grité, pero mi voz sonaba muy lejana como si viniera de otra persona. La luz dorada comenzó a dividirse en dos. Una parte regresó al cuerpo de mi madre, pero la otra se quedó flotando sobre la mesa. Lentamente, esa segunda luz comenzó a tomar forma, convirtiéndose en la figura de la niña que había visto en el cuarto. «Hola, Carmen», le dijo Elena a la niña de luz. «Te hemos extrañado tanto». La niña flotó hacia Elena y las otras enfermeras. Cuando la tocaron se volvió sólida otra vez, pero ya no se veía triste. Ahora tenía la misma sonrisa terrible que todas las demás. Mi madre se levantó de la mesa lentamente. Cuando me miró ya no había nada de la mujer que había criado en sus ojos. Era una extraña con la cara de mi madre. «Gracias por traerme de vuelta, mijo», me dijo con una voz que me heló la sangre. «Ahora puedes irte, pero no muy lejos. Sabemos dónde vives, sabemos dónde trabajas, y cuando te enfermes, cuando necesites un hospital, ya sabes dónde encontrarnos». Elena se acercó a mí y puso su mano helada en mi hombro. «El Hospital San Rafael siempre está abierto para la familia, Carlos. Y ahora que tu madre está completa otra vez, tú también eres parte de nuestra familia». Me desperté en mi carro, en el estacionamiento del hospital. Era de día, había luz del sol entrando por las ventanas, y por un momento pensé que todo había sido una pesadilla terrible. Pero cuando miré mis manos, estaban heladas como las de Elena, y en el espejo retrovisor pude ver que mis ojos ya no eran completamente normales. Había algo diferente en ellos, algo más oscuro. Corrí hacia el hospital, con la esperanza de encontrar a mi madre, de descubrir que todo había sido un sueño horrible. Pero cuando llegué a recepción, la enfermera de turno me miró con confusión. «¿Su madre, señor Mendoza?», dijo revisando papeles que no parecían existir el día anterior. «No tenemos registro de que haya estado aquí. ¿Está seguro de que fue en este hospital?». Insistí. Les dije el número de cuarto. Les describí a Elena, pero todos me miraban como si estuviera loco. Según sus registros, yo había llegado solo la noche anterior, diciendo que no me sentía bien, y me habían dado algo para dormir en el estacionamiento porque no había camas disponibles. «Debe haber sido una pesadilla muy vivida», me dijo un doctor joven con una sonrisa que me recordó demasiado a Elena. «A veces los medicamentos para dormir pueden causar sueños muy reales». Salí del hospital corriendo y manejé directo a la casa de mi madre. Tenía que estar ahí, tenía que estar bien, pero cuando llegué, la casa estaba vacía. No solo vacía de personas, sino vacía como si nadie hubiera vivido ahí en años. El pasto estaba crecido, las ventanas tenían polvo y había un letrero de «Se vende» en el jardín. Los vecinos me miraron extraño cuando les pregunté por doña Carmen. «¿Cuál Carmen?», me decía la señora López, que había sido vecina de mi madre durante 20 años. «Aquí no ha vivido ninguna Carmen. Esa casa lleva vacía desde que murió el señor que vivía ahí hace como 5 años. Corrí a mi propia casa, desesperado por encontrar fotografías,
documentos, cualquier cosa que probara que mi madre había existido, pero no había nada. En las fotos familiares, solo aparecía yo. En mi acta de nacimiento, solo aparecía mi padre como progenitor. Era como si mi madre nunca hubiera existido, pero yo la recordaba. Recordaba cada arruga de su cara, cada historia que me había contado, cada abrazo que me había dado. Recordaba haber crecido con ella. Recordaba haberla cuidado cuando se enfermó. Esos recuerdos eran reales, tenían que serlo. Días después, comencé a investigar sobre el Hospital San Rafael. Lo que encontré me heló la sangre. El hospital había cerrado en 1987 después de una serie de desapariciones inexplicables. Pacientes que entraban pero de los que nunca más se sabía nada. Familias que llegaban preguntando por sus seres queridos, pero según los registros del hospital, esas personas nunca habían estado ahí. Los reportes de los años 80 hablaban de extraños sucesos en el hospital. Enfermeras que trabajaban turnos de noche y que nunca se iban a casa. Pacientes que morían pero seguían apareciendo en los pasillos. Voces que venían de cuartos vacíos. Temperaturas que bajaban sin explicación. El hospital había sido demolido en 1988. Pero en 1995 construyeron uno nuevo en el mismo lugar. El nuevo Hospital San Rafael. Y las desapariciones comenzaron otra vez. Encontré listas de personas desaparecidas a lo largo de los años. Cientos de nombres. Cientos de familias que habían perdido a sus seres queridos, y lo más terrible era que, después de un tiempo, esas familias dejaban de buscar, dejaban de hacer preguntas, como si hubieran olvidado que esas personas habían existido. Pero había algo más en los reportes que me llamó la atención. Varios testimonios de familiares que hablaban de cómo sus seres queridos habían cambiado después de estar en el hospital, cómo se habían vuelto más fríos, más distantes, cómo a veces los miraban como si no los reconocieran completamente, y luego encontré mi propio nombre en una lista de personas que habían reportado familiares desaparecidos en el Hospital San Rafael, pero que después habían retirado la denuncia, diciendo que se habían confundido, que esas personas nunca habían existido. Según el reporte, yo había llegado a la policía 3 meses antes, llorando y gritando sobre mi madre desaparecida. Pero una semana después había regresado, completamente calmado, diciendo que me había equivocado, que nunca había tenido madre. Esa noche, mientras leía el reporte policial con mis propias declaraciones contradictorias, comencé a sentir algo extraño, como si algo dentro de mi cabeza estuviera tratando de borrarse. Los recuerdos de mi madre se volvían más borrosos, menos claros. Su cara comenzaba a desvanecerse en mi mente. Traté de escribir todo lo que recordaba sobre ella, pero mientras escribía, las palabras se borraban del papel. Era como si algo no quisiera que conservara esos recuerdos. Y entonces entendí la verdad más horrible de todas. El hospital no solo se llevaba a las personas, también se llevaba los recuerdos de esas personas de las mentes de quienes las amaban. Era su manera de asegurarse de que nadie las fuera a buscar, pero por alguna razón, a mí me estaba costando más trabajo. Tal vez porque había estado en el sótano, porque había visto la ceremonia. Los recuerdos luchaban por quedarse, pero sabía que era una batalla que estaba perdiendo. Cada día que pasa, recuerdo menos sobre mi madre. Su cara es ahora solo una sombra en mi mente. Su voz es un eco que se desvanece. Y yo sé que pronto no recordaré nada, pero hay algo que sí recuerdo perfectamente. Algo que nunca se borra. Recuerdo las palabras de Elena en el sótano. Sabemos dónde vives, sabemos dónde trabajas. Y cuando te enfermes, cuando necesites un hospital, ya sabes dónde encontrarnos. Esa es la parte más aterradora, porque sé que algún día voy a enfermarme, algún día voy a necesitar atención médica, y cuando ese día llegue, no voy a poder evitarlo. Mis pies me van a llevar directamente al Hospital San Rafael, y las enfermeras van a estar esperándome con esas sonrisas terribles, con esas manos heladas, listas para completar lo que comenzaron hace 3 meses. A veces, en las noches, cuando no puedo dormir, siento como si alguien me estuviera llamando. Una voz suave y familiar que viene de muy lejos.
Carlos, mijo, ven a casa, ven con mamá. Y sé que esa voz es real. Sé que mi madre está ahí, en ese hospital horrible esperándome. No la madre que yo conocí y amé, sino la cosa en la que se convirtió. La cosa que me sonríe con demasiados dientes y me llama con una voz que ya no es suya. El Hospital San Rafael nunca cierra. Siempre está ahí esperando. Y yo sé que tarde o temprano voy a tener que regresar, porque una vez que eres parte de su familia nunca realmente te vas, y la familia siempre se reúne al final.